caminar. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad. Yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, ser nuestro maestro de lo que es amar, que convierta nuestras vidas en peregrinaje a la felicidad, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo hasta el final. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Muy bien, bienvenidos una vez más a este programa Héroes de nuestro tiempo, un contenido que hacemos con mucho cariño en la Fundación ACN para todos ustedes, querida audiencia de Radio María. Me acompaña en esta ocasión nuevamente Yohabet María Orozco. Hola, Yohabet. Hola Hernán Darío, hola a todos los oyentes de Radio María. De nuevo y como siempre muy feliz de poder acompañarlos en el programa de hoy. Gracias, Yohabet. Damos también un especial agradecimiento al padre Germán Acosta, director de Radio María, por permitirnos compartir con todos nuestros queridos oyentes este espacio. Por supuesto, también agradecemos a Magola Quintero en la programación y a Diego Marín en la edición. E iniciamos, como siempre, poniendo nuestro programa y toda nuestra audiencia en las manos del buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Muy bien. Y continuando con este especial de mujeres del que ya habíamos tratado, una primera parte, y enmarcados en la extensa investigación del Informe de Libertad Religiosa 2021, elaborado por la Fundación ACN, en el que hemos venido haciendo un análisis regional, continente por continente, y destacando aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En este capítulo tendremos, como lo decía hace unos instantes, una continuación de ese especial acerca de las mujeres, sus historias y especialmente en esta ocasión un testimonio que será muy gratificante, muy revelador también y muy edificante para nuestra audiencia. Yohabet, Así es. adelante.
Claro que sí, Hernán Darío. Creo que a los oyentes les va a gustar mucho el testimonio que vamos a compartir en la segunda mitad de este programa. Es muy, muy bonito y muy impactante y queda perfecto con pues, la segunda edición de este programa enfocado en las mujeres. Y es que a pesar de los datos incompletos, hay pruebas suficientes que demuestran que las atrocidades contra las mujeres y las niñas cristianas son tan graves que se consideran una catástrofe de los derechos humanos. Las víctimas y sus familias guardan silencio por miedo a la vergüenza social, amenazas de los secuestradores en otros escenarios y las autoridades que silencian a las víctimas, como por ejemplo cuando la policía les dice que no hablen, entre otros. Así es, en su extremo, la conversión forzada de mujeres y niñas cristianas puede calificarse de genocidio. Los yihadistas las atacan con la intención de destruir las comunidades religiosas minoritarias. En situaciones de conflicto como las insurgencias islamistas en Oriente Medio y partes de África, las mujeres de las minorías sufren mayores índices de explotación sexual. En Pakistán, por ejemplo, las investigaciones sugieren que los cristianos podrían constituir hasta un 70% de las mujeres y niñas convertidas y casadas a la fuerza. La falta de información y las negativas oficiales hacen imposible evaluar la magnitud del problema, pero la investigación revela numerosos casos de secuestros forzados y mujeres explotadas. Johabet. Así es, y como mencionamos en el programa pasado, un informe realizado por la Oficina Nacional de ACN Reino Unido dio voz a las mujeres jóvenes sometidas a la violencia sexual y la conversión forzada. Escucha sus gritos, el secuestro, la conversión forzosa y la victimización sexual de las mujeres y niñas cristianas, es el nombre, y responde a la creciente concienciación entre los observadores de los derechos humanos y las organizaciones de vigilancia de la persecución que este tema es pues cada vez más urgente. Si bien, como afirmó la doctora Evelina Ochap, el problema sigue siendo ignorado, sobre todo en muchos países con un pobre historial de derechos humanos y especialmente en lo que se refiere a las mujeres y la libertad religiosa. La cuestión está empezando a cobrar fuerza en Occidente. Cierto, Johabet, significativamente, la recomendación número 5 de la revisión independiente del obispo de Truro de julio de 2019 para el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido sobre el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth a los cristianos perseguidos, establece la necesidad de reforzar la investigación sobre la intersección crítica de la libertad de religión o creencia y los derechos de las minorías con cuestiones más amplias de derechos humanos como el tráfico de personas, la igualdad de género, la violencia de género, especialmente el secuestro, la conversión forzada y el matrimonio forzado. Y este informe, Escucha sus gritos o Escucha su llanto, se concibió en respuesta a esta propuesta, señalando que el informe Truro afirmaba que sus recomendaciones deberían revisarse de forma independiente en julio de 2021. El problema, sin embargo, es que examinar el tema de la violencia sexual y la persecución de las minorías religiosas dista mucho de ser sencillo. Aunque existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de investigar la naturaleza y la magnitud de la coacción religiosa y sexual de las mujeres, los retos que plantea la tarea se han puesto de manifiesto de forma constante en los estudios sobre el tema. Un informe describe el asunto como complejo, violento y oculto. La presión social, incluido el miedo a avergonzar a la familia y la amenaza de represalias por parte de los secuestradores y sus cómplices, son algunos de los factores que se citan habitualmente para explicar las dificultades de la investigación de este asunto. No obstante, la creciente concienciación sobre los derechos de las mujeres sugiere la necesidad de investigar si el aumento de los casos se debe principalmente a la mejora de las denuncias, con un mayor número de víctimas y sus familias, o si existe un aumento subyacente en la propia tasa de incidencia. Hasta la fecha, los datos apuntan más a lo segundo. Así es. Y en abril del año pasado, el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 de ACN, del cual pues nos basamos mucho para esos programas, que países señalaba en sus conclusiones principales específicamente esto. En un número creciente de países se registraron delitos contra niñas y mujeres secuestradas, violadas y obligadas a cambiar de fe en conversiones forzadas. El informe también describe el creciente número de estas violaciones. Sí, y en el 90% de los 50 países incluidos en la edición 2021 de la Lista Mundial de Vigilancia de la Persecución de Puertas Abiertas, se registraron casos de mujeres cristianas
obligadas a casarse contra su voluntad. El estudio de la organización sobre la persecución religiosa por motivos de género, en el que se evalúan los principales factores de preocupación, como los matrimonios forzados y la violencia sexual y física de otro tipo, concluyó que la situación de las mujeres que sufren coerción religiosa y de otra naturaleza ha empeorado de forma demostrable con respecto al año anterior, Johabet. Y es que pues también la evidencia sugiere que la pandemia de coronavirus ha proporcionado el caldo de cultivo perfecto para los actos de violencia sexual, ya que según la ONU, desde el estallido del COVID-19, los datos e informes emergentes de quienes están en primera línea han demostrado que se han intensificado todos los tipos de violencia contra las niñas, en particular la violencia doméstica. Las investigaciones demostraron que las conversas vulnerables encerradas con sus familias corren un mayor riesgo de sufrir abusos en general, especialmente en la región de Oriente Medio y el norte de África. Sí, la investigación realizada para este informe sugiere que en los países analizados, entre los grupos religiosos minoritarios en su conjunto, las niñas y jóvenes cristianas son especialmente susceptibles de sufrir ataques. Según la Asociación Cristiana de Nigeria, los cristianos constituyen el 95% de las mujeres y niñas retenidas por los islamistas. En Pakistán, el Movimiento por la Solidaridad y la Paz calculó en 2014 que los cristianos podrían constituir hasta el 70% de las niñas y jóvenes de confesiones minoritarias convertidas y casadas por la fuerza cada año. Sí, una realidad muy triste. Y otra conclusión clave que aparece con frecuencia en las investigaciones sobre el tema es que hay una mayor tasa de incidencia de la persecución sexual y religiosa de las mujeres en situaciones de conflicto. Esto fue evidente especialmente durante la toma militar del Daesh, es decir, ISIS, en partes de Siria e Irak, donde hubo un sistema organizado de esclavización sexual de las minorías. También hay informes de ello en otros lugares, como en Mozambique y en otros países donde la militancia religiosa ha desorganizado a comunidades enteras. La violencia también ha provocado un aumento del tráfico de personas. Ciertamente, el ejemplo del Daesh que mencionabas hace un momento también apunta al que quizás sea el factor más significativo de preocupación a largo plazo en relación con el matrimonio forzado y la conversión de niñas y mujeres cristianas, a saber, la evidencia de que el motivo de los perpetradores es limitar el crecimiento y a veces la propia supervivencia de ese grupo religioso concreto. Al obligar a una mujer a abandonar su fe cristiana, no solo se consigue que se convierta a la religión del depredador, sino que también se asegura de que cualquier hijo que nazca, incluso a través del matrimonio forzado, sea reclamado también por esa nueva fe. Exacto, ese es su plan. Y pues refiriéndose a los combatientes del Daesh, la experta en persecución cristiana Marta Petrosillo declaró: los embarazos forzados y las conversiones son un medio para asegurar la próxima generación de yihadistas. Esto se aplica a muchos otros implicados en la violencia sexual y la persecución religiosa. Han aparecido pruebas que demuestran que la coacción religiosa y la violencia sexual se han llevado a cabo en un esfuerzo por provocar un movimiento masivo de una comunidad religiosa no deseada. Podría decirse que esto se aplica al norte de Nigeria, donde un portavoz de Boko Haram declaró que el objetivo del grupo extremista militante era hacer que los cristianos se fueran en masa. Tremendo, Johaber, esto que cuentas. Estas pruebas indican que los casos de secuestro sistemático, violencia sexual, matrimonio forzado y conversión de mujeres cristianas en países como Nigeria, Irak y Siria pueden calificarse de genocidio por naturaleza. El cuarto elemento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 es la presencia de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Existe, por tanto, un vínculo entre las niñas y las jóvenes en las que se centra este estudio y la Convención, que clasifica el genocidio como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, Johavet. Así es, Hernán Darío. Y pues aunque en algunos países el ataque a las niñas cristianas puede definirse como de naturaleza genocida, en muchos otros es imposible llegar a la misma conclusión. No necesariamente porque el problema sea menos grave, sino es en gran parte por la escasez de pruebas. De hecho, en casi todos los casos, la investigación llevada a cabo para este informe demuestra una falta de información generalizada. En Nigeria, por ejemplo, el gobierno documentó 210 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en 2020, incluidas violaciones y matrimonios forzados.
señalando que estos delitos siguen sin denunciarse de forma crónica. Sí, Johavet, el hecho de que exista una infradeclaración tan generalizada de los casos es en gran medida evidente. La razón principal que se hizo cada vez más visible a medida que avanzaba la investigación para este informe es el miedo a avergonzar a la víctima, a sus familias y a veces a su comunidad. En Nigeria, las Naciones Unidas destacaron la falta de denuncias debido a la estigmatización y a las normas sociales perjudiciales. Desde Irak, el arzobispo sirio católico Nizar Nathaniel Zeman destacó las dificultades para averiguar qué les había ocurrido a las mujeres y niñas de las minorías religiosas que habían sido secuestradas por Daesh y añadió, ¿qué hicieron? ¿Se casaron? No dicen nada porque se avergüenzan y no quieren hablar de ello. Y es que los bajos niveles de denuncia también están relacionados con el miedo a las represalias de los autores. Este factor es un tema recurrente en una proporción significativa de los casos examinados en este estudio. Cuando dos chicas coptas de 18 años desaparecieron en Egipto en el verano de 2021, no se publicaron detalles sobre el incidente, lo que hizo especular que las familias habían acordado no decir nada como precio a pagar por su regreso. Tremendo. Una tercera razón clave para la falta de denuncias es la resistencia institucional de la policía y los tribunales a la hora de hacer un seguimiento de los casos de niñas y mujeres desaparecidas. Esto afecta a la tasa de incidencia, ya que los autores saben que sus posibilidades de castigo se reducen si limitan sus ataques a las comunidades religiosas minoritarias. En Egipto, por ejemplo, un antiguo miembro de una banda describió cómo los militantes salafistas habían financiado los secuestros de niñas y mujeres jóvenes coptas, un proceso que, según él, contaba con la ayuda y la complicidad de los agentes de policía. Se alegó que la policía había conspirado al denunciar a las cristianas como desaparecidas en lugar de secuestradas. En Pakistán se acusa con frecuencia a la policía y al sistema judicial de tener connivencia con los autores de los secuestros. Al informar sobre una serie de secuestros, matrimonios forzados y conversiones de niñas cristianas de tan solo 6 años, un informe del Gatestone Institute concluía que todo el mundo, incluida la policía local, los funcionarios de los tribunales y los clérigos islámicos, parecen empeñados en facilitar esta tragedia de los derechos humanos. Es una tragedia, claramente, y es que también se acusa a los tribunales y al sistema judicial de ser parciales contra los cristianos, impartiendo con frecuencia una justicia sesgada para proteger los intereses de los autores e impedir que sean procesados con éxito. La esencia de este problema es un choque de culturas y de los correspondientes sistemas legales con una legislación oficial del Estado, supuestamente secular en su perspectiva, que a menudo se ve superada por otros códigos de práctica, informados por preceptos religiosos y ponderados para favorecer a la parte no cristiana. En este sentido, son fundamentales las normas tribales, culturales y religiosas, incluidas las interpretaciones tradicionales de la Sharia que protegen el matrimonio infantil. Sí, es un problema bien complejo. En un contexto de corrupción generalizada, la voluntad de los gobiernos de hacer justicia a las víctimas y tomar medidas preventivas para hacer frente a la violencia sexual y a la persecución religiosa de las minorías confesionales ha sido puesto en duda en repetidas ocasiones por los observadores. Mientras que el gobierno del Reino Unido ha reconocido que las mujeres cristianas coptas de Egipto se enfrentan a dificultades adicionales a las de otras mujeres en forma de desapariciones, secuestros forzados y conversiones forzadas, el gobierno egipcio ha sido descrito como despreocupado del problema. Los portavoces del régimen han afirmado que la mayoría de los casos no están relacionadas con violaciones de los derechos humanos y que solo deben considerarse como casos de mujeres jóvenes que se fugan con alguien de otra religión. Y sin embargo, en los países donde las mujeres y las niñas cristianas sufren una violencia sexual y una persecución religiosa endémicas, hay indicios de que los gobiernos están empezando a tomar medidas para abordar el problema. En marzo de 2021, el gobierno de Nigeria anunció la creación de tribunales especializados y divisiones judiciales para tratar los actos de violencia sexual, en particular los cometidos por extremistas. En noviembre anterior, el gobierno del primer ministro Imran Khan en Pakistán puso en marcha una investigación sobre los matrimonios forzados y la conversión de niñas y mujeres jóvenes, estudiando las denuncias de injusticia caso por caso. Sí, sin embargo, es dudoso que tales iniciativas abordan de manera significativa un problema que está tan institucionalizado,
afectando a los tribunales y a la policía y que está tan profundamente arraigado en la sociedad. Lo que preocupa es que estas medidas sean una fachada para Occidente, diseñadas para calmar las preocupaciones de los gobiernos que están preocupados por las implicaciones morales del comercio y la ayuda con países con un historial dudoso en cuestiones clave de derechos humanos. Así es, todo tiene que ver con intereses. Y es probable que solo un enfoque más fundamental y estratégico para abordar la discriminación religiosa y de género sistémica produzca los cambios que tanto se necesitan para permitir que las mujeres y niñas cristianas y de otras confesiones minoritarias se liberen de la amenaza de la persecución sexual y religiosa. Algunos grupos religiosos interpretan el derecho a la libertad de expresión de forma que choca necesaria e inevitablemente con los derechos humanos de las mujeres. La doctora Nasila Ganea de la Universidad de Oxford ha escrito: es frecuente la invocación de las normas religiosas como defensa para oponerse a las reivindicaciones de igualdad de género. Se cometen graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas también en nombre de la tradición religiosa. Ciertamente, a menudo, por ejemplo, el Estado avala las violaciones o no actúa eficazmente contra ellas. También es necesario comprender los matices que subyacen a esta situación. Sería un error fundamental de interpretación de la coacción y la violencia sexual por motivos religiosos sugerir que la fe es el único factor implicado o incluso necesariamente el más importante. Más bien, la religión suele formar parte de la mezcla de indicadores que denotan vulnerabilidad percibida como un pasaporte a la impunidad para los culpables. Como ha afirmado la profesora Maris Tadros, los abusos sexuales por motivos ideológicos implican que los depredadores se dirigen a niñas y mujeres que son vulnerables, a menudo a causa de las privaciones económicas, las dificultades personales, las duras circunstancias familiares y el rechazo social, Johabed. Sí, y una frase directa de una de estas niñas es muy difícil ser una chica cristiana en nuestro país. A menudo nuestras niñas son secuestradas y las cosas depravadas que sufren son demasiado horribles para imaginarlas. Es tan aterrador. ¿Quién está ahí para ayudarnos? Y con estas palabras, una de las víctimas entrevistadas para el informe, que pidió permanecer en el anonimato, expresó la urgencia de liberar a las niñas cristianas de la esclavitud religiosa y sexual. Quería que se hiciera justicia. La investigación que aquí resumimos está dirigida a personas influyentes a todos los niveles, ya sea personas de fe comprometidas con la construcción de su comunidad, ya sean líderes de la iglesia, ya sean políticos, ya sean gobernantes u otras personas en el servicio público. Tenemos que actuar por el bien de las niñas, las mujeres, perseguidas por su fe y atacadas sexualmente por su género. Tenemos que defender su causa y tenemos que escuchar sus gritos. Y justamente, Johabed, todo esto que venimos contando y esto de hacer visibles, en este caso, de hacer escuchar los gritos de todas estas mujeres que sufren, precisamente el testimonio de una misionera, de una religiosa muy valiente que visitó recientemente Colombia, dando su testimonio, testimonio valeroso, que es la hermana Guadalupe Rodrigo del movimiento Nazarenos por Amor. Ella es argentina y ha sido llamada la embajadora de los cristianos en Siria. Ella tuvo la oportunidad de vivir esa guerra de cerca, en medio del conflicto, y vivió cosas realmente fuertes, de toda la experiencia con las niñas y las mujeres allí en Siria, especialmente, obviamente también con hombres, pero con hombres y niños, pero su experiencia directa con las mujeres es tremendamente edificante y reveladora de lo complejo que puede ser un conflicto a nivel social, político, económico, militar, como lo es el conflicto que se vive en Siria, también con un componente religioso muy fuerte, muy amplio. Entonces, sin más introducción, escuchemos este largo testimonio, pero tremendamente interesante, prometo eso a la audiencia, que es supremamente interesante, escuchar a la hermana Guadalupe Rodrigo acerca de todo este tema de la violencia contra las mujeres en el mundo, especialmente la persecución a las mujeres cristianas. Escuchemos entonces a la hermana Guadalupe.
pertenezco a una congregación, a una familia religiosa misionera que se llama Familia Religiosa del Verbo Encarnado. Una congregación que nació en Argentina. Yo ingresé cuando tenía 18 años. Ahora tengo 48. Y el lugar de misión que me tocó, al que Dios me mandó por boca de mis superiores, fue el Medio Oriente. Primero estuve en Belén unos años estudiando la lengua, en Tierra Santa. Después estuve muchos años en Egipto. Y mi último lugar de misión en Medio Oriente fue Siria, Alepo propiamente. Y llegué a Alepo unos meses antes de que se desatara la guerra que azotó a ese país durante años, durante casi 7 años. Alepo, la ciudad donde tenemos la misión, era una ciudad muy moderna, muy desarrollada, muy occidental. De hecho, era considerada en general en Medio Oriente como la ciudad occidental. De gente que vivía en mucho bienestar económico. Gente de clase media, alta. Siria en general, un país que económicamente no tenía problemas, muy próspero. Y Alepo, especialmente Alepo, un lugar de muy buen pasar. Entonces, tener esta ciudad y después verla en ruinas fue tremendo. Y la llegada de la guerra fue de un día para el otro. Casi que ni nos dimos cuenta cómo fue que llegaron y que ya teníamos a los terroristas sitiando la ciudad de Alepo. ¿Hernán? La ciudad de Alepo, ahí ven un mapita. Esa línea que ven rosadita, es la línea del asedio que hicieron los terroristas a la ciudad de Alepo. Los terroristas sitiaron la ciudad y estuvimos encerrados dentro de la ciudad de Alepo durante prácticamente un año, sin abastecimiento, sin insumos. Una ciudad de 5 millones de habitantes. Entonces pensemos una ciudad tan desarrollada, a la que no le faltaba nada, y gente entonces que de un día para el otro no tiene ni agua para tomar. Porque además de que no había insumos, los terroristas empezaron los cortes de electricidad y de agua. Teníamos luz 1 hora al día o 2 horas. Agua 1 vez por semana, por unas horas. Entonces, traten de dimensionar lo que significó para esta gente ese cambio. Y no estoy hablando solamente de la guerra, porque esto era guerra, los grupos terroristas sitiando la ciudad y bombardeando la ciudad, disparando desde afuera hacia adentro, permanentemente, día y noche. Pero pensemos en la miseria. Yo me acuerdo cómo en Alepo las señoras, las mujeres, las madres de familia, todas acostumbradas a tener sus empleadas domésticas, que normalmente eran filipinas. Había una comunidad muy grande de Filipinas. Y entonces había casas en las que incluso había niveles para el servicio doméstico. Una filipina para la filipina. O sea, para que se imaginen el nivel de vida que llevaban. Obviamente mujeres que nunca pisaban la cocina, que no se ocupaban de los niños porque se ocupaba la empleada. Cuando ocurre esto, por supuesto, las embajadas retiran a todos sus ciudadanos. Se retira también la comunidad de Filipinas.
y las mujeres se encuentran en su casa sin electricidad, sin gas, sin combustible. Y entonces esas mujeres acostumbradas a la buena vida realmente, se las veía en la calle colgadas de los árboles, arrancando ramas para cocinar algo para sus hijos. ¿Qué pasa? El que siempre vivió pobre y ya su padre era pobre y su abuelo era pobre, ya tiene entrenamiento de pobre y se las arregla. Realmente se las arregla. Pero el que es rico y lo tiene todo al alcance de su mano, todo lo que quiere, y de un día para el otro se queda sin nada. El sufrimiento fue muy grande. Los bombardeos eran permanentes en la ciudad. Los barrios que eran especialmente atacados eran los barrios cristianos. Este, por ejemplo, es uno de los barrios cristianos más tradicionales de la ciudad de Alepo, en ruinas. Y el sufrimiento de los cristianos era permanente, las víctimas, heridos, muertos, todos los días. Esta chica Hedra, la que está ahí hospitalizada, con sus hermanas, 4 hermanas mujeres, estudiantes de nuestra residencia de universitarias que tenemos ahí en Alepo. Le sucedió que un día cayó un misil apenas a 50 metros de nuestra casa. Habíamos recibido ataques muchas veces, pero ese fue quizás el más duro, el más cercano, el más tremendo. Muchísimos muertos, unos 400 muertos, muchísimos heridos. A ella especialmente no la encontrábamos en el momento de la explosión, que todo era un caos, la iglesia había sido muy dañada, nuestra casa también, al lado de la iglesia. Los heridos, el polvo, los vidrios, los escombros, todo un caos, y la buscábamos a Hedra porque no la encontrábamos entre las estudiantes. Y en un momento la veo en uno de los bancos, acurrucada, despeinada, blanca de polvo. Venía de afuera. Había estado en la explosión, pero se había salvado. Le digo, bueno, está viva. Pero ella decía, me duele mucho el brazo, y lloraba y gritaba, me duele mucho el brazo. No es nada, o sea, estás viva. Ya va a pasar, no te preocupes. Y la quise levantar para llevarla afuera. Me llamó la atención que el abrigo que llevaba lo tenía todo abierto detrás, rajado. Entonces cuando le miro bajo el cabello, tenía un hierro clavado en la espalda. Un hierro que le sobresalía del omóplato. La pudimos asistir, llevarla al hospital. Imagínense que en esos momentos, hospitales colapsados, porque además los hospitales también eran atacados. La llevamos al hospital y la pudieron salvar. Ese hierro le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón. Por eso ni siquiera podía hablar, ya no podía respirar. Se estaba asfixiando. Hedra. Esta otra señora de la parroquia, Hatum se llama, es la mamá de este niño que está cantando en el coro. Naim se llama el niño. 4 años tenía cuando perdió a su madre. Hatum fue alcanzada también por un proyectil mientras se trasladaba en su barrio cristiano. Y así tantas historias, tantas historias que es cierto que son trágicas y tremendas, pero al mismo tiempo edificantes. Esta mujer, Amal, Amal significa esperanza en árabe. Esta mujer tenía 4 hijos y perdió uno en la guerra. Resulta que este muchacho, Naum se llamaba, había sido ingresado al hospital para hacer una intervención quirúrgica muy sencilla. Estaba esperando que le dieran el alta, estaba con su mamá, con Amal. Y empieza la lluvia, como le llamábamos allá, cuando empezaban la caída de proyectiles, uno detrás de otro en barrio cristiano.
Ellos se asustan porque la habitación donde él estaba internado daba a la calle. Y le pide a su madre que vaya a buscar a los enfermeros para que lo cambien de lugar. Cuando sale Amal, en ese momento cae un proyectil en la ventana, entra por la ventana, y ella escucha el estruendo y se vuelve a la habitación y encuentra a su hijo despedazado. Ella me lo contaba. Y ella me dijo, llorando por supuesto, pero muy serena, me dijo, es que mi hijo ya estaba preparado para el cielo. Dice que él leía mucho la Sagrada Escritura, se sabía muchas partes ya de memoria, y cuando su mamá estaba asustada, cuando empezaban el ataque de proyectiles, él le decía, mamá, citando el Evangelio, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dice ella, y eso me tranquilizaba mucho. Y ahora más. Ahora más porque yo sé que vive en el cielo. Ella me dijo además, ahora está con la Virgen. En realidad es ella, su madre, ¿no? Entonces, vivir estos testimonios, convivir con estos cristianos, con esa fe, con esa esperanza, era para nosotros realmente edificante. Uno podría pensar, tanto sufrimiento puede provocar rencor, puede provocar odio. Podrían renegar de Dios y sin embargo no lo hacen. No lo hacen porque además consideran su muerte como un ofrecimiento. Ellos están siendo perseguidos por ser cristianos y asesinados de maneras tan crueles por ser cristianos, de lo cual ellos no se avergüenzan. Esta mujer de un pueblo que se llama Raqqa, en Siria, fue el primer pueblo que tomaron los del ISIS y que de hecho querían hacer capital del califato, de su supuesto califato. Esta mujer cristiana atada a esa columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam, hasta que reniegue de su fe. Y no lo hace. Y ahí se muere. Y como comentaba María Inés, es impresionante porque estamos hablando de mujeres que de aquel lado, en Oriente, son especialmente vulnerables y débiles por la misma situación que viven, por la presión del Islam. Y sin embargo, mujeres con esa fuerza y con ese valor. Yo había vivido en Egipto situaciones parecidas de niñas, como bien lo decía María Inés, secuestradas para casarlas por la fuerza, de adolescentes que después de secuestradas les echaban ácido en la muñeca para borrarles la cruz. Porque en Egipto los cristianos se tatúan la cruz. Y lo primero que hacen los yihadistas al secuestrar a una niña cristiana es quemarlas con ácido para borrarles la cruz. Y esto se da así en muchos otros lugares. Pakistán, como bien decía María Inés, esta niña que está escondida desde hace tiempo porque la está buscando un musulmán para casarla por la fuerza. En lo que va del año, en Pakistán, unas 21 niñas han sido secuestradas para casarlas por la fuerza. O lo que pasa en Nigeria. Nigeria tremendo con el grupo de Boko Haram. Estas mujeres a las que se les corta la oreja por escuchar la Biblia.
situaciones tremendas, situaciones que terminan en martirio, como nuestros mártires egipcios en Libia. Pero un martirio del cual ellos están orgullosos. Porque no crean que estas personas viven con miedo, asustadas o renegando del hecho de ser cristianos y tener que pasar por esto. Los cristianos en Medio Oriente consideran el martirio como parte de su programa de vida cristiana. Es como la coronación de su vida de fe. Hay que dar testimonio de Jesucristo y probablemente lo tengamos que hacer con la vida misma. Y por eso se preparan. Se preparan ya desde muy niños para el martirio. Y se preparan con alegría. Porque en definitiva no es que están eligiendo morir. Están haciendo una opción de amor. Testimoniar a Jesucristo con la vida misma, por amor. Y no es algo que se les ocurrió a ellos. Dijo nuestro Señor, no hay mayor amor que dar la vida. Y Él lo demostró. Y por eso los cristianos perseguidos, los mártires, son el reflejo, la continuación de ese ofrecimiento de Cristo en la cruz. Ellos son ecos de la misericordia de Dios, de esa misericordia que se desbordó del corazón de Jesús agonizante. Cuando me preguntan, muchas veces me han preguntado, bueno, porque uno se imagina por ahí, bueno, un mártir, no sé, se lo imagina en una estampita, ¿no? Se imagina una persona distinta, rara, especial. Es gente normal, son igual que nosotros, con sus problemas, con sus defectos, con sus luchas. Pero evidentemente al momento del martirio, Dios los asiste con una gracia muy especial también. Y una gracia que se debe en gran parte a las oraciones de ustedes. Piensen que cada vez que están rezando por los cristianos perseguidos y por los mártires, están sosteniendo a alguno de ellos. Y por eso es que pueden morir así. Mueren con la libertad de los hijos de Dios. Es como si dijeran, imitando las palabras de Jesús, nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Yo la estoy dando. Porque bien podían decir, ya está, me hago musulmán, listo. Y sin embargo no lo hacen. Están dando la vida, nadie se las quita. Y escucharlos decir, como escuchábamos a los jóvenes de la parroquia, que me corten la cabeza. Yo soy cristiano y a mí el cielo no me lo quitan. Y el testimonio, quizás uno de los testimonios más fuertes que yo me traje de allá, fue ver que en semejante sufrimiento y dolor de la guerra, de la persecución, se vivía la alegría. Se vivía semejante alegría. Miren esas caras. Estas son algunas de las estudiantes en Alepo, estudiantes universitarias. Esa foto está tomada en plena guerra, en plena persecución. Y aún en esa situación, estas mujeres siguieron adelante con sus estudios. Ahí no sé si puedo señalar. Estas dos, Karin y Nadine, dos gemelas. Toda su carrera la hicieron durante la guerra. Hoy son médicos, las dos. Se graduaron en medicina. Toda su carrera la hicieron durante la guerra, bajo bombardeo, sin electricidad. Esa es la fuerza que le dio a nuestros jóvenes el sufrimiento.
Porque estos jóvenes no eran así, y yo puedo atestiguarlo porque los conozco desde antes de la guerra. Y lo que los fortaleció no fue la vida fácil, porque cuando la pasaban bien y cuando vivían en semejante bienestar eran unos flojitos, como decimos nosotros, flojos, consentidos, caprichosos, sin voluntad, sin perseverancia, buscando siempre la comodidad y lo fácil. ¿Cuándo se volvieron así? Por el dolor, por el sufrimiento, por la persecución. Y por eso ellos mismos entendían con ojos de fe que Dios estaba permitiendo eso por algo, para fortalecerlos en la fe. Otras dos, graduadas en ingeniería, también toda la carrera durante la guerra. Aquí, por ejemplo, un ejercicio espiritual, hicimos varias tandas, pero el ejercicio de mujeres fue muy nutrido. Todo un ejercicio espiritual ignaciano que hicimos en los sótanos del edificio, que era donde vivíamos. Un ejercicio espiritual del todo particular, porque la música de fondo no era el silencio ni tampoco estar en la naturaleza, sino que eran las bombas y las explosiones. Y sin embargo hicieron sus ejercicios y varias tandas de ejercicios espirituales. Miren esos rostros, miren esa alegría. Y es que con esas sonrisas, ellas demuestran que ahora su verdadera alegría no estaba en las cosas materiales. Esta gente ya ha puesto sus ojos fijos en el cielo y de ahí no se los saca nadie. Y eso es lo que les da esa alegría imperturbable, profunda, permanente. Alegría y libertad a la vez. Esta niña, esta jovencita, Kayla se llamaba, americana, no era de allá, americana, voluntaria. Ella fue secuestrada por el Estado Islámico. Estuvo desaparecida durante 18 meses. Su familia no tuvo noticias de ella. Fue, por supuesto, hecha esclava de uno de los jefes del Estado Islámico, de varios, torturada y finalmente asesinada. A los 18 meses sus padres recibieron fotos que enviaron ellos mismos, los del Estado Islámico, fotos de su hija muerta, Kayla. Pero en su tiempo de prisión, ella escribió varias cartas que por providencia de Dios llegaron a sus padres a través de otras dos niñas que pudieron escapar. En una de esas cartas, Kayla le decía a su mamá: en definitiva, es lo que siempre me enseñaste. Dios es todo. Dios siempre está. Y dice en un momento, escribe: me he dado cuenta de que en prisión, aún en prisión, puedo ser libre. Aún en prisión puedo ser libre. ¿Cómo puede decir que es libre alguien que ha sido hecha esclava del Estado Islámico, con todo lo que eso significa? Y que fue prisionera 18 meses. Ella dice que era libre. Y es que nuestra esclavitud, nuestras esclavitudes, no son de cuatro paredes.
Lo único que realmente nos esclaviza son nuestros vicios y nuestros pecados. Es lo único que nos esclaviza. Nos esclaviza el demonio cuando nos hace caer. Y por eso, quien tiene el corazón limpio y preparado para la muerte, ya es libre. Termino con esta anécdota de esta chica de la parroquia que se llama Nadine, muy joven, con 2 niños chiquitos. Ella iba a misa todos los días durante la guerra y llevaba a sus niños todos los días a la Eucaristía. Su marido tenía una empresa muy grande con unos 200 empleados. Apenas empezó el asedio de la ciudad de Alepo, su industria, su empresa fue destruida. Perdió todo, todo. Ya se había cambiado de casa 3, 4 veces por los bombardeos, a casa de alguna amiga, de alguna pariente. Perdió a su padre en la guerra. Y ella me decía un día, que estábamos conversando, ella me decía, hermana, esto que le voy a decir va a sonar raro. Pero estos años, estos últimos años, los años de guerra, son los años más felices de mi vida. ¿Cómo puede decir eso una persona que lo perdió todo? Los años más felices de su vida. Y ella agregó, porque ha sido a causa de la guerra y de la persecución que yo me acerqué plenamente a la vida de la gracia. Confesión frecuente, misa diaria, adoración. Ella y su familia, viviendo en gracia de Dios. Y por eso puede decir, a pesar del sufrimiento, son los años más felices de mi vida. A mí lo que me dijo no me resultó extraño, porque para mí los años más felices de mi vida fueron los de Siria. Así que yo coincido con ella. Es tremendo esto. Pero es que el testimonio de los mártires es tan fuerte, tan movilizante, que llega un momento que a uno ya le da santa envidia. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo espero que este testimonio los ayude a reflexionar, que los ayude a sentirse cercanos a estas personas. Ustedes vieron rostros de personas que han sufrido, que sufren, que se sientan cercanos a estas mujeres y que pidan por ellos. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre se ocupa muy bien de esto. Ciertamente ellos sostienen materialmente a la iglesia perseguida, pero en primer lugar siempre lo que piden es que se rece por ellos. Rezar por los cristianos perseguidos. Nos necesitan. Y necesitan de la difusión. Hoy lo tenemos al alcance de la mano, literalmente. Un clic, difundir esto, hacerlo conocer. Tienen que involucrarse con esto. Somos hermanos, son nuestros hermanos derramando su sangre por Cristo. Y son hermanos que esperan de nosotros también, un digno comportamiento de cristianos. Porque claro, uno escucha esto, ve esto, y lo primero que a uno le pasa, que a mí me pasó, que a nosotros nos pasó, es decir, ay, ¿y yo me digo cristiano? ¿Estoy viviendo así? ¿Estoy dispuesto a manifestar mi fe, cueste lo que cueste? ¿Estoy dispuesto a defender los valores
morales, la vida, la familia, la Santa Fe Católica, la Iglesia, la Santísima Virgen. Estoy dispuesto a defenderlos. Estoy dispuesto a pasar por lo que sea. Y si nos ponemos a pensar es mucho, digamos, es mucho menos de lo que pasa allá, ¿no? Bueno, se me pueden burlar, no sé, discriminarme, insultarme, no sé. Es mucho menos igual que ser enterrado vivo, así que tampoco es tanto lo que se nos pide. Hace falta un testimonio valiente de los cristianos. Y en Occidente el testimonio de los cristianos perseguidos está sacudiendo corazones. De cristianos que se deciden por fin a despertar y a vivir plenamente la identidad de cristianos. Porque ellos son perseguidos allá, pero la persecución es para todo cristiano. Porque Jesús dijo, me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Por eso que ellos nos ayuden a perder miedo a la persecución, perder miedo al choque. Porque aparte hoy en día es eso, ¿no? No chocar, no ofender, cuidar. Pero si no estamos ofreciendo el regalo más grande que uno puede ofrecer, que es Jesucristo, la vida eterna. Entonces basta de miedo. Que los mártires nos enciendan el corazón y que nos empujen a ser verdaderos testigos de Jesucristo. Y muy bien, Yohavet, con este testimonio tan enriquecedor, tan fuerte, pero también con tantas enseñanzas, concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Quiero agradecerte, Yohavet, por tu compañía, por la investigación siempre tan juiciosa y puntual para este programa. Con mucho gusto, siempre es un honor poder compartir con todos los oyentes de Radio María acerca de la realidad de la persecución religiosa en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Yohavet. Gracias a toda nuestra audiencia por su compañía y su sintonía. Vamos a cerrar con un grupo con quien también abríamos el programa del día de hoy, el grupo Betsaida en esta ocasión, con la canción María, te quiero servir. Dios los bendiga. Quiero servir, María, en ti, al Salvador, unidos en la gran misión, llevar al mundo su amor. María, a ti, te quiero servir, María, en ti, al Salvador, unidos en la gran misión, llevar al mundo su amor, que el mundo ame a su Dios. Ser tu instrumento es mi misión, ya sé, María, que poco soy, mas con mi oído en tu corazón, como hijo en tus brazos yo voy. María, a ti te quiero servir, María, en ti, al Salvador, unidos en la gran misión, llevar al mundo su amor, que el mundo ame a su Dios. María, hazme como tú, sencilla, humilde con los demás, alegre y fuerte al llevar la luz de Cristo, camino y verdad. María, a ti te quiero servir, María, en ti, al Salvador, unidos en la gran misión,